Y aquí estamos, espero, dejando bien parada a la compañera Tania Tavares, que es la encargada de estos espacios de todos los martes. Y como le estábamos contando al principio del programa, todos los martes en las entrevistas centrales elegimos este mes de la memoria, el tema de la memoria, y fuimos viendo experiencias personales, anécdotas personales, etc. Pero para cerrar este mes, la idea fue tener un poquito una visión histórica de los hechos, de qué pasó, qué pasa y qué pasará, capaz que también. Entonces, para eso elegimos convocar a Magdalena Broquetas, que intenté hacer una presentación para ella y es demasiado lo que hay para decir. Ella me dijo, decí solamente historiadora, profesora, y ya está. Yo prefiero lo primero destacar ciudadana ilustre de Montevideo, porque me siento muy orgulloso de eso. Así que bienvenida, Magdalena. Es un placer que estés acá con nosotros y desasnándonos, como supongo que va a ser. Muchísimas gracias, el placer es mío. Si uno tiene que hacer justamente este reconto, de qué es lo que generó este mes de la memoria, y uno se retrotrae obviamente a la época dictatorial, pero me gusta la distinción que me hacías del periodo de autoritarismo, que es del 68 al 85 entonces. ¿Y por qué se habla de violaciones de los derechos humanos en toda esa época? Exactamente, sí. Bueno, primero esta cuestión de la cronología, que es importante porque nos permite ubicarnos en el tiempo y en las cosas. Pensemos que a partir de junio de 1968, que es cuando el presidente Pacheco dispone medidas prontas de seguridad, allí se van a abrir dos tendencias que van a permanecer prácticamente invariables hasta el golpe de Estado de junio del 73. Por un lado, esta recurrencia a lo que son disposiciones legales que están previstas en la Constitución para situaciones de conmoción interior, de excepción, como las medidas prontas, como la suspensión de garantías individuales, que ¿qué van a hacer? Dejar en suspenso una serie de derechos, de libertades, de garantías constitucionales de manera prácticamente permanente. Pero las medidas prontas de seguridad implican la violación de los derechos humanos. Las medidas prontas de seguridad se discutió mucho, había muchas bibliotecas, lo que era seguro es que nunca se habían tomado por tiempos tan prolongados, impidiendo el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de expresión, por lo tanto, un paro, una huelga, un medio de prensa. Era todo ilegal. En segundo lugar, estado de excepción permanente, y en segundo lugar, el abuso de la fuerza represiva, ¿no? Pensemos, la sociedad uruguaya no estaba acostumbrada. Entre agosto y septiembre de 1968 tenemos, en lo que era la respuesta de la policía para disolver las manifestaciones de calle, 3 muertes de estudiantes en solo 2 meses, ¿no? Y eso inaugura una situación de abuso de la fuerza represiva que, como a nosotros nos gusta decir, cuando llegamos al 27 de junio de 1973, no es solo el inicio de algo, sino que es el desenlace de un lento proceso autoritario, con estas características muy a grosso modo, y es la disolución final del Estado de Derecho. Porque a partir de entonces, pensemos, hasta entonces, un ejecutivo sumamente autoritario. Un poder judicial que desde el 72, estado de guerra interno, abril, ley de seguridad del Estado, julio, prácticamente no tiene competencia en muchos de los detenidos, porque los detenidos por motivos políticos estaban a disposición de la justicia militar, que ahora podemos hablar un poquito, pero es una gran ficción la idea de la justicia militar. Entonces, cuando se llega al golpe, lo que se disuelve es el Parlamento. Un autogolpe, el presidente, que ya está gobernando desde febrero con las Fuerzas Armadas, ¿no? La primera etapa del golpe ha sido en febrero, disuelve el Parlamento. Y ahí se inicia una etapa en donde, esto lo tenemos que tener bien claro, en donde lo que va a estar extremadamente vigilado y reprimido es la sociedad en su conjunto, ¿ah? Durante todo lo que es la etapa de la dictadura propiamente, 73, 85, ¿por qué digo la sociedad en su conjunto? Las personas vieron limitados sus derechos políticos, sus derechos laborales, en la función pública, pero también en el ámbito privado, censura a los medios, al arte. Es algo que llega incluso a la cotidianeidad. En general, cuando pensamos en terrorismo de Estado, y esto tiene que ver con todo lo posterior y con lo que todavía estamos lidiando de manera más evidente, pensamos en la dimensión de la cárcel, las desapariciones, el exilio. Y en efecto, eso es algo que tenemos que tener presente. Pensemos que hacia 1976, o sea, 3 años después del golpe, Uruguay era el país de América del Sur que tenía el índice más alto de presos de acuerdo a su cantidad de habitantes, de presos políticos.
Y cuando hablamos de prisión política me gustaría volver sobre la justicia militar porque es la piedra angular de todo esto, contame. ¿no? Estas detenciones de personas, de mujeres, de hombres, se producían en la calle, se producían en sus casas, muchas veces de noche, por funcionarios del Estado que estaban por lo general vestidos de civil. Las personas eran llevadas, quedaban a disposición de la justicia militar, pero antes, por lo general, eran llevadas para ser interrogadas. Durante a veces días, semanas e incluso meses no se sabía de su paradero. Durante este periodo eran sistemáticamente sometidas a torturas, ¿no? Torturas que no eran excesos ni salvajismo, sino que eran torturas planificadas, organizadas, que también van a regir en las grandes cárceles. Acá tenemos que pensar en los dos grandes penales, Punta de Rieles para las mujeres, Libertad para los varones, pero tenemos que pensar además en todo el país, en un sistema de cárceles, de centros de detención, algunos improvisados y otros clandestinos. Claro. ¿Ah? Bueno, en Montevideo también. En Montevideo aproximadamente 40. ¿Ah? Y eso sumalo al resto del país. Entonces, bueno, cuando las personas son conducidas allí, quedan a disposición de la justicia militar. ¿Por qué decimos que es una ficción la justicia militar? Bueno, porque no es un órgano independiente, imparcial. Los jueces militares son funcionarios sometidos a jerarquía y no había un proceso para investigar y determinar una posible culpabilidad. En realidad, la persona era detenida porque ya venía un informe de los servicios de inteligencia y lo que allí se hacía era ratificar. Y sobre la tortura quiero también ser muy específica, porque la tortura como herramienta de control social y político sin duda tuvo como fin primario en obtener información, desmoralizar y humillar al detenido, pero también está dirigida al conjunto de la sociedad, porque paraliza. La gente sabía a distinto nivel lo que ocurría en las cárceles, la gente sabía lo que podía pasar. Entonces, bueno, muchas de las personas que fueron detenidas en estas condiciones, casi 200, son los uruguayos y uruguayas que permanecen en las listas de desaparecidos. Esas detenciones se dieron bajo estos parámetros que yo contaba, en Uruguay, también en Argentina, también en Chile y algunos también en Paraguay, en Colombia. Estas personas que están desaparecidas, por las cuales acabamos de venir de la Marcha del Silencio, estamos casi en su edición número 30, fueron vistas por última vez en centros clandestinos de detención. Algunos detenidos en el exterior incluso fueron traídos en vuelos clandestinos. Y en estas detenciones también hubo niños, ¿no? Hubo niños que fueron con sus padres, hubo otros que directamente nacieron en los centros de detención. Entonces, bueno, estamos hablando, cuando hablamos de terrorismo de Estado, de vigilancia extrema a la sociedad, de prisión masiva y prolongada, de desapariciones forzadas. Y no quisiera dejar de decir una línea sobre el exilio, ¿no? Que también tiene un peso muy grande en las dictaduras de la seguridad nacional y en el caso uruguayo, gente que salió para salvar sus libertades y sus vidas, en muchos casos. Sin duda se afectó a todo el mundo. Además, a nivel político, por ejemplo, no había distinción, o sea, estaba todo prohibido. Estaba todo prohibido, pero la gente muchas veces era detenida por actividades que cuando las había hecho eran legales. Claro. Porque el Partido Socialista, el Partido Comunista, la FEU, las organizaciones que integraban la CNT, hasta el 73 no fueron ilegales. Qué impresionante. Y bueno, y después comienza el periodo de la democracia, que yo digo democracia entre comillas porque no siento que haya empezado como una democracia plena, pero bueno, es el periodo de la democracia y donde se ha empezado esta lucha por restituir la memoria, justamente, y estamos en un periodo a 30 y pico, 40 años, y donde uno siente que está tratando de reescribir la historia de otra manera, cuando son cosas que incluso algunos hasta vivimos, y te dicen, no fue así, ¿cómo no? A ver. Y ahí la historia, más que la memoria, que es muy pasional y que la necesitamos muchísimo, la historia nos ayuda a poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? ¿Qué, cuándo y cómo y quién? Está bien lo que decís, porque se hacen esas elecciones en el 84, noviembre del 84, primeras elecciones nacionales que se hacen con ciudadanos proscriptos, con políticos proscriptos, con presos. Aproximadamente 300 presos políticos. Además, la dictadura uruguaya tiene una característica, si se las compara con las de la región, esto lo han estudiado comparativamente, fue muy dura hasta el final, no hubo una distensión en la represión.
Es verdad. Pensemos el asesinato de Roslik, que es el 16 de abril del 84, y a nivel de la censura de prensa. Entonces, bueno, sale de estas elecciones en estas condiciones, ganador el Partido Colorado, la fórmula Sanguinetti-Tario, y entre el 15 de febrero y el 1 de marzo del 85, bueno, se instalan las cámaras y asume el primer gobierno electo por voto ciudadano, ¿no? Después de 12 años. Y allí hay mucho pendiente, pero yo diría que las dos cuestiones más urgentes es la herencia económica de la dictadura, ¿no? Las cifras de pobreza, la herencia económica, y la cuestión de las violaciones a los derechos humanos, porque, bueno, empiezan a llover naturalmente las denuncias de presos, de torturados, de los familiares de los desaparecidos, de los destituidos. Bueno, y allí tenemos que plantear esto en términos breves y creo que lo podemos hacer, pero digamos, lo primero que hubo, me parece, y está bien como vos lo colocabas al principio, porque me parece que acá es como una balanza, ¿no?, entre lo que hizo, la voluntad que hubo desde el poder político y cómo sostuvo, se movilizó y pidió la sociedad movilizada, ¿no? Los colectivos de derechos humanos, que eso hay que verlo siempre en paralelo. Entonces, bueno, desde el poder político, la solución inmediata o la respuesta inmediata, lejos de solución, fue formar comisiones parlamentarias, ¿no? Pensemos que bien temprano, marzo del 85, se forman 3. A nivel del Senado se forma una comisión para investigar sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Por este envío que habían recibido los dirigentes nacionalistas de vinos envenenados en septiembre del 78, La Calle, Carlos Julio Pereira y Heber. A nivel de la Cámara de Representantes se forman 2 comisiones. Una, como decís, para investigar sobre los asesinatos de los exlegisladores Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. Y deuda, ¿no? Y otra para investigar sobre personas desaparecidas. La Comisión sobre Desapariciones elabora un informe a fines del 85, en diciembre del 85, que es un informe muy importante por varios motivos. En primer lugar, establece la responsabilidad de 61 integrantes de las Fuerzas Conjuntas Uruguayas, confirma las desapariciones, confirma la participación de personal del Estado, habla de la generalización de la tortura. Y es importante también porque es un informe que se hace con el testimonio de las víctimas, de los familiares, de los allegados, que muchas ya habían testimoniado en el juicio de las juntas en Argentina. No ocurre mucho nada y un año después, en diciembre del 86, además a un mes de que la Suprema Corte de Justicia hubiese dicho es la justicia ordinaria, es el Poder Judicial el que tiene que entender en el caso de los militares acusados de haber cometido todo esto. Porque había una pretensión del ejército de que fuera en juzgados habían empezado a llover las denuncias, desde luego, y los militares no iban a declarar, y además recibieron el aval de quien era el comandante en jefe del ejército, Hugo Medina, que además después también fue ministro de Defensa, que no solo amparó la conducta de no ir a declarar, sino que incluso guardó las citaciones en una caja fuerte. Entonces, a punto de que hubiera una situación de desacato, el Parlamento, con los votos mayoritarios de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, en diciembre del 86 aprueba una ley, que es la que popularmente conocemos como ley de impunidad o ley de caducidad, que es la de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Donde se determina que no va a haber un proceso para investigar responsabilidades para los militares que hubiesen actuado por orden de los mandos. Pese a que en tenían el periodo informe del propio Parlamento, estaba de la Comisión, el informe diciendo todos los responsables. Bien. Exactamente. Esto genera obviamente a nivel social una movilización inmediata que empieza por los familiares de los detenidos desaparecidos, pero pues ya implica a las organizaciones sociales, al movimiento sindical, en parte también a la izquierda, para impugnar por lo menos los 4 primeros artículos de esa ley, que eran los que impedían la justicia. Y acá viene toda la juntada de firmas. Y finalmente se logra recién 2 años y medio después. Fue muy difícil todo el proceso, hubo muchas piedras en el camino, con las firmas. Se logra llegar a las firmas y se logra hacer el referéndum en el 89, abril del 89, 16 de abril del 89, en el que el 41% de la ciudadanía está a favor de impugnar esos artículos, pero casi el 56% no, los ratifica. Queda la ley de caducidad.
Los 90 es una década muy difícil para la sociedad en este sentido. No es que no pasa nada, porque, bueno, Madres y Familiares pide que el artículo 4 de la ley de caducidad, que por lo menos se investigue, se investigue qué pasó, el paradero, si no se va a hacer justicia. Sanguinetti lo desestima. Primera marcha al silencio, 96, ¿no? Cuando hacen 20 años de los asesinatos. Por eso, pues son los mismos que hoy te dicen, hicimos todo lo que se podía hacer, y hicimos más que todos. Esto voy narrando para que tener un poco historicidad. Se forman otras organizaciones, se forman hijos, ¿no? Empiezan nuevas generaciones, ahora estamos con los nietos, en aquel momento se formó hijos. Bueno, y sí, sin dudas, las novedades en materia de justicia, memoria y reparación llegan en el siglo XXI. Primero está esta iniciativa del presidente Jorge Valle de formar una comisión. Estaba, digamos, en todo el Cono Sur se habían formado comisiones de verdad. La Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz se forma en 2002 y se forma en el 2000 y en 2002 está el informe de la Comisión para la Paz, que es un informe con testimonios voluntarios. De vuelta están las cuestiones de las víctimas, que ya hay una revictimización también, no narrar lo mismo sin que haya una respuesta en materia de justicia y en materia de búsqueda. Fíjate que una de las cosas que había aparecido en el informe del 86, del 85 de la Cámara de Representantes, era que había indicios de que había que excavar en el batallón 13 de Infantería. No se excavó, se desestimó. Bueno, se llega al informe de la Comisión para la Paz. ¿Por qué ese informe es importante? No por su contenido, que ha quedado en evidencia, que mucho de lo que allí se dice no era cierto, no es fidedigno, pero es el primer informe en el que el Estado uruguayo reconoce la participación en las violaciones a los derechos humanos, reconoce la participación en los hechos. Eso es importante. El salto se da sin dudas en 2005, no, salto es tímido pero es muy importante y hizo la diferencia cuando Tabaré Vázquez ya en su discurso de Asunción dice que va a cumplir con el artículo 4, que se va a intentar investigar sobre el paradero de los desaparecidos y que va a sacar casos de la ley, va a sacar algunos casos de la ley de caducidad. Notoriamente primero son los de Michelini y Gutiérrez Ruiz, cuyo expediente se había archivado a principios de los 90, el expediente judicial se había archivado porque estaba en la ley de caducidad, el de María Claudia García de Hellman, y luego van a ir saliendo por goteo. Esta voluntad del gobierno de investigar hace que se firme el convenio con la Universidad de la República, y por un lado empiece a trabajar el equipo de arqueólogos que empieza a excavar y que por otro lado se lleve adelante la investigación histórica, que primero fue sobre detenidos desaparecidos y luego se amplió a la dictadura y el terrorismo de Estado. Cerrando, ¿qué tenemos entonces desde entonces hasta ahora? Bueno, fue tímido, pero hubo hallazgos, ¿no? Tenemos 5 hallazgos en Uruguay u otros fuera de detenidos desaparecidos y uno por confirmar. Más allá del hallazgo es la confirmación absoluta. La confirmación absoluta. De que sí están. Hubo hallazgos de restos de detenidos desaparecidos. Hubo procesos judiciales. Se procesaron militares y civiles, incluidos 2 de los dictadores, ¿no? Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. Hubo reparación. Ya ahí creo que tenemos que pensar en 3 leyes, ¿no? La ley de 2006, que es la ley de la reparatoria de pensiones, la ley de 2009, ¿no? También una ley que reconoce ya en esta cronología más amplia, 68, 85, el daño para los familiares, para los niños nacidos en cautiverio, para los niños que vivieron situaciones de ilegítimas y humillantes. Incluso también en 2018 la ley integral para personas trans, ¿no? Cuya violencia fue especialmente por su identidad de género. Tenemos también acciones simbólicas de memoria, hubo muchas, ¿no? Y ahí hay que pensar en todos estos colectivos de la sociedad, pero también en la enseñanza, en la investigación, en la enseñanza. Bueno, ahora se ve un poco también atacada esa parte. Pero no tenemos tiempo para eso, qué horrible. Se ve mucho atacado, pero yo quisiera poner en este breve repaso, por lo menos tener esta idea, ¿no? De los sitios de la memoria, de lo que hubo, en lo que estamos, lo que queda por hacer y en qué lejos podemos pensar. Estamos a 40 años de la restauración democrática. El año que viene van a ser 40 años. Hablábamos nueva generación de nietos ahora. Y una sociedad que va teniendo noticia
bueno, como puede, porque a todos les tocó estar en distintos lugares, ¿no? Durante la dictadura, y otros nacieron después, y otros siquiera ahora se están enterando. Entonces, hay una cuestión que, lejos de estar terminada, bueno, va marchando Hay muchas heridas abiertas. Hay muchas heridas abiertas y hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, Magdalena, fue clarísimo. Es brutal además verlo así todo junto, ¿no? Cuando uno se pone a hablarlo es demasiado, y es increíble lo que hemos vivido en este país y hay gente que lo sigue negando hasta el día de hoy. Es brutal. Muchas gracias. No, gracias a usted.